Esa tarde, cuando entré sin avisar a la casa de mi hija en Ciudad de México, escuché un grito que me heló la sangre. Esa imprestable solo sirve para limpiar. Me llamo Dulce Aguilera. Tengo 56 años, y lo que vi ese día cambió todo. Había pasado 8 años en Madrid. 8 años construyendo mi negocio de importaciones. 8 años enviando dinero cada mes. 8 años creyendo que mi Brenda estaba viviendo el sueño que yo nunca tuve. Un buen matrimonio, una casa elegante en Polanco, estabilidad. 8 años sin saber la verdad. Decidí regresar sin avisar. Quería sorprenderla. Llevaba una maleta llena de regalos, mantones de Manila, perfumes de Loewe, chocolates de La Violeta. En mi cabeza, imaginaba su rostro iluminándose al verme. Mamá, me abrazaría. Lloraríamos juntas, tomaríamos café de olla en su cocina moderna, con esa cafetera italiana que le regalé antes de irme. Pero cuando llegué a esa residencia imponente de 3 pisos, con jardín y fuente de cantera, algo no encajaba. Toqué el timbre. Nadie respondió. La puerta estaba entreabierta. Entré. El silencio era extraño, pesado, como cuando sabes que algo malo está por revelarse pero aún no quieres verlo. Seguí el sonido del agua. Venía de la cocina. Y entonces la vi. Mi Brenda, mi hija, de rodillas, con las manos enrojecidas, temblando, tallando el piso de mármol con un trapo sucio. Llevaba un vestido viejo que yo misma le había dado hace años, antes de irme. Estaba descolorido, roto en el hombro. «¿Brenda?», susurré. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera apagado hace mucho tiempo. Antes de que pudiera abrazarla, escuché tacones sobre el mármol. Una mujer entró, alta, vestida de blanco, con el pelo perfectamente peinado y uñas color sangre. Me miró de arriba a abajo como si yo fuera una mosca en su cocina. Luego miró a Brenda y gritó: «Esa imprestable solo sirve para limpiar. ¿Ya terminaste con el piso o necesitas que te enseñe otra vez?». Mi hija agachó la cabeza y no dijo nada. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Esa mujer era Lorena Santibáñez, la suegra de mi hija, la madre de Ricardo, su esposo, la dueña de esa casa, o eso creía ella. En ese momento, no dije una palabra, solo sostuve la mirada de esa mujer, y algo dentro de mí, algo que había dormido durante 8 años, despertó, porque yo no había regresado solo para visitar, había regresado para descubrir por qué mi hija dejó de llamarme, por qué sus mensajes eran cada vez más cortos, por qué, cuando le preguntaba si estaba bien, siempre respondía: «Sí, mamá». Todo perfecto. Ahora lo sabía. Y lo que hice después, lo que descubrí en las siguientes semanas, chocó a toda la familia. Pero eso, aún no puedo contártelo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Para entender lo que pasó ese día, necesito llevarte conmigo al pasado. A cuando Brenda era solo una niña de ojos brillantes que corría por nuestra casa en Coyoacán. Era una casa pequeña, 2 recámaras, un patio con bugambilias moradas que trepaban por la barda. Cada mañana yo preparaba café en una olla de barro que había sido de mi abuela. El aroma llenaba toda la casa. Brenda bajaba las escaleras descalza, con su pijama de ositos, y se sentaba en la mesa de la cocina a esperarme. «Buenos días, mami», decía siempre, con esa voz suave que me derretía el corazón. Yo le servía pan dulce, conchas recién compradas en la panadería de Don Chuy, a 2 cuadras. Le untaba mantequilla. Y nos sentábamos juntas, solo nosotras dos, mientras el sol entraba por la ventana y hacía brillar su pelo castaño. Su papá nos había dejado cuando ella tenía 3 años. Nunca volvió, nunca mandó dinero, nunca preguntó por ella, así que fuimos solo nosotras, siempre. Yo trabajaba en una tienda de telas en el centro, ganaba poco, pero era suficiente. Brenda estudiaba en una escuela pública, sacaba buenas calificaciones. Los maestros me decían: «Señora Dulce, su hija es muy inteligente, tiene futuro». Y yo lo creía. Los domingos íbamos al Parque de los Venados. Ella corría entre los árboles, yo la perseguía. Nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Luego comprábamos esquites en un carrito, nos sentábamos en una banca, y ella me contaba sus sueños. «Mami, cuando sea grande, voy a tener una casa enorme, con jardín, y vas a vivir conmigo, y nunca más vas a trabajar». Yo le acariciaba el pelo. «No necesito una casa enorme, mi amor. Con tenerte a ti, tengo todo». Pero ella insistía: «No, mami, vas a ver, algún día voy a darte todo lo que mereces, mi niña, mi Brenda.
tan llena de sueños. Cuando cumplió 18, entró a estudiar diseño gráfico en una universidad privada. Conseguí una beca para ella. No era completa, pero yo trabajaba doble turno para cubrir el resto. Valía la pena. Cada sacrificio valía la pena cuando la veía salir de casa con su mochila, sonriendo, llena de ilusión. En su segundo año, conoció a Ricardo. La primera vez que me habló de él, sus ojos brillaban diferente. Mami, conocí a alguien. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Es guapo. Estudia administración. Su familia tiene una empresa de importación. Son de buena posición, mami. Algo en su voz me puso alerta. No era felicidad, era asombro. Como si no pudiera creer que alguien así se hubiera fijado en ella. ¿Y te trata bien?, le pregunté. Sí, mami. Me trata como una reina. Debía haber escuchado mejor. Debía haberle preguntado más. Pero yo estaba cansada. Trabajaba tanto. Y verla feliz, verla sonreír, era todo lo que necesitaba. Meses después, me lo presentó. Ricardo llegó a nuestra casa en un coche alemán. Traía camisa blanca, reloj caro, perfume que olía a dinero. Me saludó educadamente. Me besó la mano. Me llamó señora Dulce, con respeto. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba. No sabría explicarlo entonces. Era como si estuviera evaluándome, midiendo, calculando cuánto valíamos. Su hija es una mujer excepcional, me dijo. Tiene mucha suerte de tenerla. Ella es mi tesoro, respondí. Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Esa noche, cuando se fue, le pregunté a Brenda, ¿estás segura de él? ¿Por qué preguntas eso, mami? No sé, mija, solo quiero que seas feliz. Soy feliz, mami. Él me ama. ¿Y su familia me ha recibido muy bien. Mentira. Pero yo aún no lo sabía. Un año después, se casaron. La boda fue en un salón elegante de Polanco. La familia de Ricardo pagó todo. Yo solo pude regalarle a Brenda un juego de sábanas bordadas que había hecho con mis propias manos. Me tomó 3 meses terminarlas. Cuando se las di, ella lloró. Mami, esto es lo más hermoso que me han regalado. Las guardó en una caja especial. Me prometió que las usaría siempre. Después de la boda, todo cambió rápido. Brenda se mudó a la casa de los Santibáñez, una residencia enorme en Polanco. Yo fui una sola vez. Me recibieron con educación fría. La suegra, Lorena, me miró de arriba a abajo, como midiendo cada costura de mi vestido, cada año de mi vida trabajando. Así que usted es la mamá de Brenda, dijo sin sonreír. Qué bien que vino. Brenda está adentro. Puede pasar. No me ofreció café. No me ofreció sentarme. Me hizo sentir como una intrusa. Y Brenda, mi Brenda, estaba callada. Sonreía, pero era una sonrisa tensa, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Cuando nos quedamos solas un momento, le pregunté, ¿estás bien, mija? Sí, mami, todo está bien. Solo estoy aprendiendo a vivir aquí. Es diferente. ¿Diferente cómo? Nada, mami. No te preocupes. Debí haber insistido. Pero una semana después, recibí una oferta de trabajo en Madrid. Una amiga que había emigrado años atrás me consiguió un puesto en una empresa de importaciones. El salario era 4 veces lo que ganaba en México. Podría mandar dinero a Brenda, ayudarla, asegurar su futuro. Le pregunté a Brenda si debía irme. Mami, ve, es una gran oportunidad. Yo estoy bien, Ricardo me cuida, y yo le creí, porque era mi hija, porque la amaba, porque quería creer que su vida era mejor que la mía. Me fui a Madrid. Y por 8 años viví con la ilusión de que Brenda estaba viviendo el sueño que yo nunca tuve, hasta ese día, hasta que la vi de rodillas, tallando el piso, con las manos rojas, con los ojos vacíos, hasta que escuché a esa mujer gritarle, «Esa imprestable solo sirve para limpiar», y entendí que mi hija no había estado viviendo un sueño, había estado viviendo una pesadilla, y yo no estuve ahí para protegerla. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Esa tarde, después de ver a Brenda de rodillas y escuchar ese grito de Lorena, no dije nada. Todavía no. Necesitaba entender primero qué estaba pasando realmente. Lorena me miró con desprecio cuando me vio parada en la entrada de la cocina. ¿Y usted quién es?, preguntó, aunque algo en su rostro me decía que ya sabía la respuesta. Soy Dulce Aguilera, la madre de Brenda. Su expresión cambió apenas un segundo. Un destello de incomodidad. Pero lo disimuló rápido. Ah, la señora de Madrid. Brenda no nos dijo que vendría. Es una sorpresa, respondí, manteniendo la voz firme. Quería ver a mi hija. Brenda seguía de rodillas, con la cabeza agachada, sin atreverse a mirarme. Tenía las manos temblando mientras sostenía el trapo sucio. Brenda, levántate,
dije suavemente. Ella dudó. Miró a Lorena de reojo, como pidiendo permiso. Eso me partió el corazón. Brenda, repetí, esta vez con más firmeza. Levántate, hija. Se puso de pie lentamente. Tenía las rodillas enrojecidas. El vestido viejo y roto le quedaba grande, como si hubiera perdido mucho peso. Cuando finalmente me miró, vi en sus ojos algo que no había visto nunca. Vergüenza. Mami, susurró. No sabía que venías. Ya veo que no, dije, y luego miré a Lorena directamente. ¿Puedo hablar con mi hija a solas? Lorena sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene poder y disfruta usándolo. Por supuesto, esta es su casa también. Bueno, técnicamente es mi casa, pero Brenda vive aquí. Pueden hablar en la sala. Yo tengo cosas que hacer. Salió de la cocina con sus tacones resonando en el mármol, dejando un rastro de perfume caro y altivez. Me acerqué a Brenda y le tomé las manos. Estaban ásperas, llenas de callos, manos que habían trabajado demasiado. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté en voz baja. Nada, mami. Todo está bien. No me mientas, Brenda. Te vi de rodillas. Escuché lo que te dijo. Ella apartó la mirada. Es solo que Lorena es muy exigente con la limpieza. Le gusta que todo esté perfecto. Y yo vivo en su casa. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Lo mínimo? ¿Dónde está Ricardo? ¿Por qué no está aquí defendiéndote? Está en la empresa, mami. Trabaja mucho. La empresa de la familia es grande. Él tiene muchas responsabilidades. Algo en su voz sonaba ensayado, como si hubiera repetido esas palabras muchas veces, tratando de convencerse a sí misma. ¿Y tú? ¿Tú no trabajas?, se mordió el labio. Lorena dice que una buena esposa se dedica a la casa, que mi trabajo es cuidar de Ricardo y mantener todo en orden. Pero tú estudiaste diseño gráfico. ¿Eras tan talentosa? ¿Ya no diseñas? No he tenido tiempo, mami. Mentira. Lo supe en ese momento, pero no la presioné. Todavía no. ¿Dónde están las sábanas que te regalé?, le pregunté de repente. Las que bordé para tu boda. Su rostro se descompuso. Están guardadas. ¿Puedo verlas? Mami, es que quiero verlas, Brenda. Me llevó a su habitación. Subimos por una escalera de mármol con barandal dorado. La casa era enorme, ostentosa, pero había algo vacío en ella, como si fuera solo una cáscara hermosa sin alma. Cuando entramos a su recámara, me sorprendió lo pequeña que era comparada con el resto de la casa. Apenas cabía una cama matrimonial y un pequeño closet. No había decoración, no había fotos de ella y Ricardo juntos, no había nada personal. Era como un cuarto de servicio. Las sábanas están aquí, dijo, abriendo el closet. Pero cuando sacó la caja, vi que estaba arrugada, con manchas de humedad. La abrió con cuidado, y lo que vi me rompió por dentro. Las sábanas que había bordado con tanto amor, con cada puntada pensada para ella, estaban rotas, rasgadas en varios lugares, sucias. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Lorena dijo que eran muy corrientes para esta casa, que no combinaban con la decoración. Las usé un tiempo, pero un día Ricardo derramó vino tinto sobre ellas, y Lorena dijo que ya no servían, que las tirara. ¿Y por qué no las tiraste? Porque eran tuyas, mami, porque las hiciste con tus manos. No podía. Se le quebró la voz. Por primera vez desde que llegué, la vi llorar. La abracé. Sentí su cuerpo pequeño, frágil, tembloroso entre mis brazos, y supe que algo terrible había estado pasando durante estos 8 años. ¿Por qué no me dijiste?, le susurré. ¿Por qué no me llamaste? Porque tú estabas en Madrid, porque estabas trabajando tanto, porque no quería preocuparte, y porque yo pensé que podía manejarlo. Pensé que si me esforzaba más, si hacía todo perfecto, ella me aceptaría. Él me amaría como antes. Como antes. Se separó de mí y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Al principio, cuando nos casamos, Ricardo era diferente. Era cariñoso, atento. Me llevaba flores. Me decía que era hermosa. Pero poco a poco cambió. Empezó a llegar tarde, a no hablarme, a tratarme como si fuera invisible. Y Lorena empezó a darme órdenes, a criticarme, a decirme que yo no era suficiente para su hijo, que venía de una familia pobre, que debía estar agradecida de que me hubieran aceptado. Cada palabra era un puñal en mi pecho. ¿Y Ricardo? ¿Él te defiende? Brenda bajó la mirada. Él dice que debo ser más paciente con su mamá, que ella es así, que no lo hace con mala intención, que yo soy muy sensible. Pero la escuchaste, Brenda. La escuché yo misma. Te llamó imprestable. Ella estaba enojada porque no había terminado de limpiar a tiempo.
Iban a venir unos invitados importantes. Necesitaba que todo estuviera perfecto. Estaba justificándola, defendiendo a la misma mujer que la humillaba. Y eso me asustó más que todo lo demás. Brenda, escúchame bien. Esto no está bien. Lo que está pasando aquí no es normal. No es amor. Es que tú no entiendes, mami. Ellos son diferentes. Tienen otro nivel. Otras costumbres. Yo tengo que adaptarme. ¿Adaptarte? ¿Eso incluye que te traten como sirvienta? No soy su sirvienta. Soy la esposa de Ricardo. Entonces, ¿dónde está tu esposo? ¿Por qué no está aquí contigo ahora? ¿Por qué no te protege? No respondió, porque no tenía respuesta. Escuchamos pasos en el pasillo. Brenda se puso tensa inmediatamente. Es Lorena, susurró. Por favor, mami, no hagas una escena. No quiero problemas. ¿Problemas? Brenda, ya hay problemas. Por favor. Me miró con esos ojos suplicantes. Y aunque todo en mí quería bajar y enfrentar a esa mujer, aunque quería gritarle lo que pensaba, me contuve, porque necesitaba tiempo, necesitaba entender todo el cuadro, necesitaba saber exactamente qué había estado pasando durante estos 8 años, y sobre todo, necesitaba un plan, porque yo no había regresado de Madrid solo para ver a mi hija sufrir, había regresado para salvarla, y eso era exactamente lo que iba a hacer. La puerta se abrió. Lorena apareció con una sonrisa falsa. ¿Todo bien por aquí? Ricardo acaba de llegar. Está abajo. Quiere saludar a su suegra. Su suegra. Lo dijo como si la palabra le quemara en la boca. Vamos, le dije a Brenda, tomándola de la mano. Bajamos juntas. Y cuando vi a Ricardo en la sala, vestido con su traje caro, con su reloj de oro, con su sonrisa perfecta y vacía, supe exactamente qué tipo de hombre era. El tipo de hombre que permite que su madre destruya a su esposa, el tipo de hombre que eligió la comodidad sobre el amor, el tipo de hombre al que yo iba a quitarle todo. Pero eso, aún no lo sabía nadie, ni siquiera yo misma sabía hasta dónde era capaz de llegar. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ricardo se acercó con los brazos abiertos y una sonrisa que parecía sacada de un anuncio de revista. Suegra, qué sorpresa tan maravillosa. Brenda no nos dijo que vendría. Me dio un abrazo superficial, de esos que no significan nada. Olía a colonia cara y a algo más que no pude identificar en ese momento. Algo falso. Quise sorprenderlas, dije, manteniendo mi voz neutral. Han pasado 8 años. Extrañaba a mi hija. Y ella la extrañaba a usted también. ¿Verdad, mi amor? Miró a Brenda. Ella asintió rápidamente, sin decir palabra. Siéntese, por favor, dijo Ricardo, señalando el sofá de piel italiana. ¿Le ofrezco algo? ¿Agua? ¿Café? Brenda, trae algo para tu mamá. Brenda se levantó inmediatamente, como un resorte. Salió corriendo hacia la cocina sin siquiera preguntarme qué quería. No es necesario, dije. No quiero molestar. No es molestia, respondió Ricardo, sentándose frente a mí con las piernas cruzadas. Esta es su casa también. Mientras esté en la ciudad, puede quedarse aquí con nosotros. Lorena, que había estado observando desde el marco de la puerta, intervino inmediatamente. Bueno, tendríamos que preparar la habitación de huéspedes. Está llena de cajas ahora. Quizás sería más cómodo que la señora se quedara en un hotel. Nosotros podemos pagar, por supuesto. No será necesario, dije firmemente. Ya reservé un hotel. Solo vine a ver a Brenda. Lorena sonrió con alivio apenas disimulado. Ricardo continuó hablando, llenando el silencio con palabras vacías sobre el negocio, sobre lo bien que le iba a la empresa, sobre los contratos nuevos que habían conseguido, sobre la expansión que estaban planeando. La empresa de mi padre, que en paz descanse, ha crecido mucho bajo mi administración. Importamos productos europeos de alta gama, vinos, aceites, quesos, ese tipo de cosas. Tenemos clientes en todo el país. Asentía mientras hablaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba observando los muebles caros, los cuadros en las paredes, las lámparas de cristal. Todo gritaba dinero, pero había algo que no cuadraba. Las cortinas estaban un poco desgastadas en las orillas. La alfombra tenía manchas viejas que alguien había tratado de ocultar. El sofá de piel estaba agrietado en algunas partes. Era como una fachada hermosa que empezaba a desmoronarse. Brenda regresó con una bandeja. Traía café en una taza de porcelana fina y galletas danesas en un platito. Sus manos temblaban ligeramente mientras las ponía en la mesa de centro. «Gracias, hija», dije tomando la taza. Me senté ahí durante 1 hora, escuchando a Ricardo hablar y hablar.
Lorena interrumpía de vez en cuando para presumir sobre sus contactos sociales, sobre las cenas elegantes a las que asistían, sobre el club al que pertenecían. Brenda no dijo una sola palabra en toda la hora. Estaba sentada junto a Ricardo, con las manos sobre su regazo, con la espalda recta, con la mirada fija en el piso, como una estatua, como una muñeca sin vida. Cuando finalmente me levanté para irme, le pedí a Brenda que me acompañara a la puerta. «Mañana quiero que almorcemos juntas, solo tú y yo», le dije en voz baja. «No sé si pueda, mami. Lorena tiene un compromiso y necesita que yo...» «Brenda, es tu madre. Llevo 8 años sin verte. Un almuerzo, solo eso te pido». Ella miró hacia atrás, donde Ricardo y Lorena conversaban. «Está bien», susurró finalmente. «¿Dónde?» «En el restaurante que está cerca del Parque México. ¿Te acuerdas? Íbamos cuando eras niña». Sus ojos se iluminaron por un segundo. Un destello del pasado. «Me acuerdo. A las 2 de la tarde. Ahí estaré, mami». Me abrazó. Y en ese abrazo sentí todo lo que no podía decir con palabras. Sentí su miedo, su soledad, su dolor. Esa noche, en mi hotel, no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todo lo que había visto, en las manos lastimadas de Brenda, en su ropa vieja, en su silencio, en la forma en que pedía permiso con la mirada antes de hacer cualquier cosa. Mi hija se había vuelto invisible en su propia vida, y yo no había estado ahí para verlo. A la mañana siguiente, llegué al restaurante media hora antes. Quería tener todo listo. Pedí una mesa junto a la ventana, la misma donde nos sentábamos cuando ella era pequeña. Pedí café de olla, el que le gustaba, y esperé. 2 de la tarde llegaron. Brenda no apareció. 2:15, nada. 2:30. Le mandé un mensaje, no respondió. A las 3:15, cuando ya estaba por irme, mi teléfono sonó. Era Brenda. «Mami, perdón, no voy a poder ir». «¿Qué pasó?» «Es que surgió algo. Lorena necesita que la acompañe a una cita médica. Su chofer está enfermo y...» «Brenda, quedamos. Hace 8 años que no nos vemos». «Lo sé, mami. Lo siento mucho. Te prometo que mañana...» «¿Mañana? ¿O mañana también va a surgir algo?» Silencio del otro lado. «No es eso, mami». «Entonces, ¿qué es? Dímelo. Dime la verdad. Es que tú no entiendes cómo son las cosas aquí. Lorena, ella me necesita. Ricardo trabaja todo el día. Yo soy la única que puede ayudarla». «¿Ayudarla?» «Brenda, ella tiene dinero. Puede contratar a quien sea. Pero soy su nuera. Es mi responsabilidad». Sentí que algo dentro de mí se quebraba. «¿Y qué hay de tu responsabilidad contigo misma? ¿Qué hay de tu vida?» «Esta es mi vida, mami». «No, esto no es vida. Esto es...» «Tengo que colgar. Lorena me está esperando. Hablamos después». Colgó. Me quedé ahí, sentada en ese restaurante, con el café enfriándose, con los recuerdos de cuando ella era niña dando vueltas en mi cabeza, y entendí algo terrible. Mi hija había renunciado a sí misma, se había borrado para complacer a esa familia, para encajar, para ser aceptada, y lo peor de todo era que ni siquiera se daba cuenta. Pensaba que eso era amor, pensaba que eso era matrimonio, pensaba que el sacrificio de una mujer era normal, porque nadie le había enseñado otra cosa, porque yo no había estado ahí para enseñárselo. Salí del restaurante y caminé por las calles de la Condesa sin rumbo fijo. Pasé por el parque donde solíamos ir. Vi a una madre con su hija pequeña corriendo entre los árboles, riendo, libres, y me prometí algo en ese momento. Iba a traer de vuelta a mi hija, a la Brenda que soñaba, a la Brenda que reía, a la Brenda que tenía luz en los ojos. No importaba lo que tuviera que hacer, no importaba cuánto tiempo me tomara, no importaba contra quién tuviera que luchar. Pero primero necesitaba información, necesitaba saber exactamente qué estaba pasando con esa familia, porque algo me decía que había más, mucho más de lo que se veía en la superficie, y yo iba a descubrirlo. Esa misma tarde, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Me habían recomendado a alguien en Madrid, un contacto de negocios que había usado sus servicios antes. Le expliqué la situación. Le di los nombres: Ricardo Santibáñez, Lorena Santibáñez, la empresa familiar. «Necesito saber todo», le dije. «Su situación financiera, sus negocios, sus deudas, todo». «¿Está segura, señora Aguilera? A veces uno descubre cosas que preferiría no saber». «Estoy segura. Mi hija está en esa casa, y necesito entender por qué». «Entendido. Le tendré algo en una semana». Una semana. 7 días que se sintieron como una eternidad. Durante ese tiempo, intenté ver a Brenda 3 veces más. Las 3 veces, ella canceló, siempre con una excusa diferente.
siempre con esa voz pequeña, disculpándose, prometiendo que la próxima vez sí, hasta que finalmente dejé de insistir. Porque entendí que no iba a lograr nada presionándola. Ella estaba atrapada en una red invisible de culpa, miedo y manipulación, y la única forma de liberarla era cortando esa red desde la raíz. El 7º día, el investigador me llamó. Señora Aguilera, tengo el reporte. ¿Puede venir a mi oficina? Voy para allá. 1 hora después, estaba sentada frente a él, viendo una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías, estados de cuenta. Y lo que vi ahí cambió todo, absolutamente todo. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El investigador se llamaba Germán Flores. Tenía un despacho pequeño en la colonia Roma, en un 2º piso, que olía a café viejo y papel. Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y manos manchadas de tinta. Abrió la carpeta frente a mí. Señora Aguilera, esto es más complicado de lo que pensé al principio. ¿Qué encontró? Sacó una fotografía. Era la fachada de un edificio comercial en la zona de Santa Fe. Esta es la sede de Importaciones Santibáñez, o lo que queda de ella. ¿Lo que queda? El negocio está en quiebra técnica desde hace 3 años. Tienen deudas con proveedores en España, Italia, Francia. Suman más de $2 millones. Sentí que el aire se me escapaba. ¿2 millones? Y eso es solo con proveedores. También deben al banco. Hipotecaron la empresa hace 4 años para cubrir pérdidas. No pudieron pagar. El banco está en proceso de embargo. Puso otro documento frente a mí. Era un aviso de remate judicial. ¿Y la casa? Pregunté. La casa donde vive Brenda. Germán sacó más papeles. La casa también está hipotecada. 2 veces. La primera hipoteca fue hace 6 años. La segunda, hace 2. Deben aproximadamente $800,000. El banco ya inició el proceso de desalojo. Tienen 6 meses, quizás menos. Me quedé mirando los documentos sin poder procesar lo que estaba viendo. Pero ellos viven como ricos. Los muebles, la ropa, los coches, fachada, dijo Germán, quitándose los lentes para limpiarlos. Todo es apariencia. El coche de Ricardo está en leasing y tiene 3 meses de retraso en los pagos. Las tarjetas de crédito de la familia están al límite. Lorena debe dinero hasta en el salón de belleza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegaron a esto? Ricardo heredó la empresa de su padre hace 8 años. Al parecer, el señor Santibáñez era buen administrador. Tenía contactos, reputación, experiencia. Cuando murió, Ricardo intentó seguir el negocio, pero no tenía ni el talento ni la disciplina de su padre. Empezó a hacer malos tratos, a confiar en gente equivocada, a gastar más de lo que entraba. ¿Y Lorena? Lorena viene de una familia que tuvo dinero hace décadas, pero ya no tienen nada. Ella vive de las apariencias, sigue yendo a sus clubes, a sus cenas, pretendiendo que todo está bien. Pero la verdad es que están ahogados en deudas. Miré las fotografías otra vez. La casa, la empresa, todo era mentira. Hay algo más, dijo Germán con voz más suave. Algo sobre su hija. ¿Qué pasa con Brenda? Sacó un recibo bancario. Durante los últimos 5 años, Brenda ha estado transfiriendo dinero de su cuenta personal a la cuenta de la empresa. Pequeñas cantidades al principio, $500, $1,000, pero en el último año, las transferencias aumentaron. El mes pasado transfirió $3,000. ¿De dónde sacó ese dinero? ¿De usted? De las transferencias que usted le mandaba desde Madrid. El mundo se detuvo. ¿Qué? Cada mes usted le mandaba dinero para que ella lo usara. Para su bienestar, imagino. Pero ella lo estaba transfiriendo directamente a la empresa. Para cubrir gastos, para pagar deudas, para mantener la ilusión de que todo estaba bien. Sentí que me faltaba el aire. Ella nunca usó ese dinero para sí misma. No, señora. Lo usó para salvar a la familia de su esposo. Dios mío, ¿hay más? ¿Más? Germán puso frente a mí una serie de fotografías impresas. Eran fotos de Ricardo, en restaurantes, en bares, con una mujer joven que no era Brenda. Ricardo tiene una relación extramarital desde hace 2 años. Esta mujer se llama Valeria. Tiene 26 años. Trabaja como relacionista pública. Él le paga un departamento en Polanco. El departamento está a nombre de ella, pero él cubre la renta. $2,000 mensuales. Cada palabra era un martillazo. ¿Brenda lo sabe? No lo sé, pero es posible. ¿Cómo puede pagar un departamento si está en la quiebra? Con tarjetas de crédito, y probablemente con el dinero que Brenda transfiere. Es un círculo vicioso. Ella le da dinero para salvar la empresa. Él lo usa para mantener a su amante. Cerré los ojos. Sentí náuseas. Mi hija, mi niña, trabajando como sirvienta en esa casa, dando cada centavo que yo le mandaba.
sacrificándose por un hombre que la engañaba, por una familia que la despreciaba. Y todo era mentira: la riqueza, el éxito, la empresa próspera, la familia respetable. Todo era una farsa. ¿Qué más necesitas saber?, preguntó Germán. Quiero los nombres de todos los acreedores. Quiero saber exactamente cuánto deben y a quién. Quiero saber cuándo vence cada plazo. Quiero saberlo todo. ¿Puedo preguntar por qué? Lo miré directamente. Porque voy a comprar esas deudas. Todas. Germán me miró sorprendido. ¿Estás segura? Son más de 3 millones de dólares en total. Tengo el dinero. Llevo 8 años trabajando en Madrid, ahorrando cada centavo, invirtiendo. Tengo suficiente. Pero señora Aguilera, si compro las deudas, me convierto en la acreedora y puedo decidir qué hacer con esas propiedades. Sí, pero no hay peros. Hágalo. Contacte a todos los acreedores. Dígales que hay una compradora dispuesta a pagar en efectivo. Y quiero que todo se haga en silencio. Nadie puede saber quién está detrás de esto. Nadie. Germán asintió lentamente. Va a necesitar abogados. Esto es complejo. Consígame los mejores. No me importa el costo. Entendido. ¿Cuánto tiempo tomará? Si nos movemos rápido, 1 mes, quizás menos. Tiene 3 semanas. Señora, 3 semanas, Germán. Mi hija lleva 8 años sufriendo en esa casa. No puedo dejarla ni un día más de lo necesario. Se puso de pie y extendió la mano. Haré lo que pueda. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo. Caminé por las calles de la Roma, sintiendo una mezcla de ira y determinación que nunca había sentido antes. Ricardo Santibáñez, Lorena Santibáñez, habían tomado a mi hija. Habían usado su bondad, su inocencia, su necesidad de ser aceptada. La habían convertido en su salvavidas mientras ellos se hundían en su propia incompetencia y mentiras. Y mi hija, mi pobre Brenda, había dado todo: su dinero, su tiempo, su dignidad, su alma. Porque eso hacen las buenas mujeres, ¿verdad? Se sacrifican, se callan, soportan, sonríen mientras se desangran por dentro. Pero ya no más. Esa noche, en mi hotel, hice cuentas. Revisé mis ahorros, mis inversiones, todo lo que había construido en 8 años. Tenía suficiente, justo suficiente para comprar todas las deudas de la familia Santibáñez. Me quedaría sin ahorros, sin colchón financiero, sin seguridad. Pero eso no importaba, porque mi hija era más importante que cualquier cantidad de dinero. Al día siguiente, volví a intentar ver a Brenda. Esta vez fui directamente a la casa sin avisar. Toqué el timbre. Una empleada doméstica abrió la puerta. Una señora mayor con uniforme gris. «Buenos días, busco a Brenda». La señora Brenda salió con la señora Lorena. Fueron al salón. «¿A qué hora regresan?». No sabría decirle. «¿Y el señor Ricardo?». «Está en su estudio. ¿Quiere que le avise?». «No es necesario. Volveré más tarde». Pero no me fui. Me quedé parada afuera, mirando esa casa enorme con su fachada perfecta, sus ventanas impecables, su jardín bien cuidado. Todo era mentira. Y muy pronto, toda esa mentira se iba a derrumbar. Pasé las siguientes semanas reuniéndome con abogados, firmando documentos, transfiriendo dinero. Germán trabajó rápido y en silencio. Contactó primero al banco. Les ofrecí pagar la deuda completa, más un 20% adicional, a cambio de que transfirieran la hipoteca a mi nombre inmediatamente. Aceptaron. Luego fuimos con los proveedores europeos. Muchos ya habían dado por perdido el dinero. Cuando les ofrecí pagar el 70% de lo que se les debía, en efectivo, firmaron sin dudarlo. En 2 semanas tenía en mis manos los títulos de propiedad de la casa y de la empresa. Todo legal, todo documentado, todo en mi nombre. Dulce Aguilera, la mujer que vino de Coyoacán, la que trabajó en una tienda de telas, la que limpió pisos para que su hija estudiara. Ahora era la dueña de todo lo que los Santibáñez presumían. Pero todavía no les dije nada. Todavía no era el momento. Primero necesitaba que Brenda supiera la verdad, y eso era lo más difícil de todo, porque la verdad no solo destruiría la ilusión de su matrimonio, destruiría todo lo que ella había creído durante 8 años. La noche antes de confrontarlos, marqué el número de Brenda. No contestó. Le dejé un mensaje. «Hija, necesito verte. Es urgente. Por favor, llámame». 1 hora después, mi teléfono sonó. «Mami, Brenda, gracias por llamar. Necesito que nos veamos mañana». «Es que mañana Lorena tiene...». «Brenda», la interrumpí. «Por favor, es importante, más importante que cualquier cosa que Lorena necesite». Hubo un silencio largo. «¿Está todo bien, mami?». «No, no está todo bien, pero va a estarlo, te lo prometo. ¿Puedes venir al hotel mañana a las 10 de la mañana? Yo
Está bien, ahí estaré. Gracias, hija. Te amo. Yo también te amo, mami. Colgué y miré por la ventana de mi hotel hacia las luces de la ciudad. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría la justicia. La mañana llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me desperté a las 6, aunque no había dormido realmente. Había pasado toda la noche ensayando las palabras, preparándome para lo que tenía que decirle a Brenda. No sabía cómo reaccionaría, si me creería, si se enojaría conmigo por investigar su vida, si se pondría del lado de Ricardo y Lorena, pero tenía que intentarlo. Bajé al restaurante del hotel y pedí café. No podía comer nada. El estómago me daba vueltas. Revisé mi bolsa una y otra vez, asegurándome de tener todos los documentos que Germán me había dado, los estados de cuenta, las fotografías, los papeles legales, la verdad impresa en tinta negra sobre papel blanco. A las 10:10 subí a mi habitación. Había pedido que me trajeran café fresco y pan dulce, las conchas que a Brenda le gustaban cuando era niña. Quería que esto fuera lo menos doloroso posible. A las 10 en punto, tocaron a la puerta. Abrí. Era Brenda. Se veía cansada. Tenía ojeras profundas, el pelo recogido en una cola de caballo apretada. Llevaba un suéter de cuello alto a pesar del calor y pantalones holgados que escondían su figura. «Hola, mami», dijo con voz pequeña. «Hija, pasa. Gracias por venir». Entró despacio, mirando alrededor como si nunca hubiera estado en un hotel. Se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre su regaslo, con esa postura rígida que había adoptado. «¿Quieres café?», le pregunté. «Traje conchas». Sus ojos se iluminaron un segundo. «Hace años que no como conchas». «¿Por qué?». «Lorena dice que tienen muchas calorías, que debo cuidar mi figura». «Ricardo también lo dice». Sentí la ira subir por mi garganta, pero la tragué. «Bueno, hoy puedes comer todas las que quieras». Le serví café en una taza y puse las conchas en un plato frente a ella. Tomó una con cuidado, como si fuera algo prohibido. Le dio una mordida pequeña. Cerró los ojos. «Sabe igual que antes», susurró. «Algunas cosas nunca cambian». Comimos en silencio durante unos minutos. Yo la observaba, cada movimiento, cada gesto. Buscaba a mi hija ahí adentro, debajo de esa cáscara de sumisión. «Mami, ¿para qué querías verme?», preguntó finalmente. «Dijiste que era urgente». Respiré hondo. «Brenda, necesito que me escuches. Todo lo que voy a decirte es verdad. Tengo pruebas, pero necesito que me prometas que vas a escuchar hasta el final antes de reaccionar». Su rostro se puso pálido. «Me estás asustando». «No quiero asustarte. Quiero salvarte». «¿Salvarme? ¿De qué?». «De ellos, de Ricardo, de Lorena, de todo». Se levantó inmediatamente. «No, no voy a escuchar esto. Sabía que venías a criticar mi matrimonio. Sabía que... Brenda, siéntate, por favor. No quiero escuchar cosas malas sobre mi esposo, aunque sean verdad. No son verdad. Tú no lo conoces. Tú no vives con nosotros. Tú estuviste en Madrid 8 años mientras yo... Se detuvo. Se tapó la boca con la mano. «¿Mientras tú qué?», pregunté suavemente. «Dilo. Mientras tú sufrías sola». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No estoy sufriendo». «¿No? Entonces dime por qué tienes las manos llenas de callos. ¿Por qué usas ropa vieja? ¿Por qué te vi de rodillas tallando el piso? ¿Por qué dejaste de diseñar? ¿Por qué dejaste de soñar? Porque soy una esposa. Porque eso es lo que hacen las esposas». «No, Brenda. Eso no es lo que hacen las esposas. Eso es lo que hacen las esclavas». Me miró con furia. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo porque soy tu madre, porque te amo, porque no voy a quedarme callada mientras te destruyes por gente que no te merece. Ricardo me ama. Ricardo te engaña». El silencio que siguió fue ensordecedor. Brenda se quedó congelada, con la boca abierta, con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste?». «Ricardo tiene una amante. Se llama Valeria. Tiene 26 años. Él le paga un departamento en Polanco». «Mentira. Tengo fotografías. No quiero verlas». «Brenda». «No», gritó, y fue la primera vez en años que la escuché alzar la voz. «No voy a escuchar esto. Estás inventando cosas para separarme de él». «¿Por qué haría eso?». «Porque nunca te gustó. Desde el principio. Siempre pensaste que no era suficiente para mí. Pensé que no era suficiente para él. Y tenía razón, porque tú vales 1000 veces más de lo que él jamás podrá entender». Se dejó caer en la cama, llorando. Esperé. Dejé que el llanto saliera. Años de dolor, de humillación, de silencio, saliendo todo de golpe. Cuando finalmente se calmó, me senté junto a ella. Le puse una mano en el hombro. «Hay más», dije suavemente, «y necesitas saberlo». «No quiero saber más. La empresa está en quiebra.
La casa está hipotecada. Tienen más de $3 millones en deudas. Van a perder todo en menos de 6 meses. Levantó la cabeza lentamente. ¿Cómo sabes eso? Contraté a un investigador. Me dio todos los detalles. Tengo los documentos aquí. Fui por la carpeta y la puse frente a ella. La abrió con manos temblorosas. Empezó a leer. Los estados de cuenta. Los avisos de embargo. Las demandas. No puede ser, susurraba. No puede ser. Es verdad, hija. Todo es verdad. Pero Ricardo siempre dice que el negocio va bien, que estamos expandiéndonos, que te mintió. Todos estos años, te mintió. Llegó a las fotografías de Ricardo con Valeria. Se quedó mirándolas durante mucho tiempo. En una, estaban besándose en la puerta de un restaurante. En otra, él le ponía un collar. En otra, entraban juntos a un edificio de departamentos. ¿Conoces este edificio?, dije. Está a 6 cuadras de tu casa. Una lágrima cayó sobre la fotografía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz rota. 2 años. 2 años, sí. ¿Y yo? Yo le di todo el dinero que tú me mandabas. Lo transferí a la empresa, para ayudarlos, para salvarlos. Lo sé. ¿Lo sabes? Está en los documentos. Todas las transferencias, cada centavo que yo te mandé, fue directo a esa empresa fantasma, y él lo usó para mantener a su amante. Se dobló sobre sí misma, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Soy una idiota. No, no eres una idiota. Eres una mujer que amó demasiado a quien no lo merecía. Sacrifiqué todo, mi carrera, mi dignidad, mi vida. ¿Y para qué? Para que él me engañara, para que su madre me tratara como basura, para vivir en una casa que ni siquiera es suya. Ya no más, dije firmemente. Ya no más, Brenda. Me miró con esos ojos rojos, hinchados. ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. Tienes a tu madre, y eso es más de lo que ellos tienen. No entiendo. Saqué otro sobre de mi bolsa. Dentro estaban los títulos de propiedad, la casa, la empresa, todo. Compré sus deudas, dije. Todas. La casa está a mi nombre ahora. La empresa también. Son mías. Brenda me miró sin comprender. ¿Qué? Gasté todos mis ahorros, cada centavo que gané en Madrid, pero lo hice. Compré todo lo que ellos creen que es suyo. Pero eso significa que puedo hacer lo que quiera con esas propiedades, y lo que quiero es dártelas a ti. ¿A mí? Eres mi hija. Todo lo que tengo es tuyo. Siempre lo ha sido. Se quedó mirando los documentos, sin poder procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Porque eres mi hija. Porque te amo. Porque no voy a dejar que esa familia te siga destruyendo. Pero perdiste todo tu dinero. El dinero se recupera. Tú no. Si te hubiera perdido a ti, si hubieras seguido en esa casa 1 año más, 2 años más, no sé si habría quedado algo de ti para salvar. Me abrazó, fuerte, como cuando era niña y tenía pesadillas y yo era la única que podía ahuyentarlas. Gracias, mami, sollozó. Gracias. La sostuve mientras lloraba. Años de lágrimas guardadas, años de humillación tragada, años de silencio roto. Cuando finalmente se separó, tenía el rostro empapado pero los ojos diferentes. Había algo ahí que no había visto en días, algo que pensé que había desaparecido para siempre. Había furia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a recuperar tu vida. ¿Cómo? Mañana vamos a ir a esa casa, juntas, y vamos a decirles la verdad, que ya no tienen nada, que todo es mío ahora, y que tienen que irse. Van a ponerse furiosos, que se pongan, ya no pueden hacerte nada, ya no tienes que temerles. Y después, tú decides. Si quieres quedarte con la casa es tuya. Si quieres venderla y empezar de nuevo en otro lugar, lo hacemos. Si quieres volver a estudiar diseño, lo pagas con la venta de la empresa. Lo que tú quieras, hija. Por primera vez en 8 años, tú decides. Vi cómo algo se transformaba en su rostro, como si después de años de estar dormida, finalmente estuviera despertando. Quiero que sufran, dijo en voz baja. Quiero que sientan lo que yo sentí. Van a sentirlo. La vida se encarga de eso. Pero nosotras no vamos a ensuciarnos las manos con venganza. Vamos a hacer justicia. Y la justicia es simplemente decir la verdad y dejar que las consecuencias caigan donde deben caer. ¿Cuándo? Mañana, a las 10 de la mañana. Vamos juntas. ¿Y si Ricardo me pide que no lo haga? ¿Y si me dice que me ama? ¿Tú le crees? Lo pensó durante mucho tiempo. No, dijo finalmente. Ya no. Entonces, no importa lo que diga. Esa noche, Brenda se quedó en mi hotel. No quería que regresara a esa casa. No todavía. Dormimos en la misma cama como cuando ella era niña y tenía miedo de la oscuridad. Pero esta vez, yo era quien tenía miedo. Miedo de que cambiara de opinión. Miedo de que el amor, o lo que quedaba de él, la hiciera volver.
miedo de perderla otra vez. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, ella ya estaba levantada, estaba parada frente al espejo, mirándose. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo sin voltear. Que dejé de reconocerme. Hace años que no sé quién soy. Entonces es hora de que lo descubras. Se volteó hacia mí. Estoy lista, mami, vamos a terminar con esto. Y en ese momento vi un destello de la Brenda que había sido, la niña que soñaba con tener una casa grande para que su madre nunca más trabajara, la joven que estudiaba diseño y tenía luz en los ojos, la mujer que pudo haber sido si no hubiera conocido a Ricardo. Todavía estaba ahí, enterrada, pero ahí, y yo iba a ayudarla a salir. Llegamos a la casa a las 10 de la mañana exacta. Brenda llevaba puesto un vestido que habíamos comprado la noche anterior en una tienda del centro. Era azul marino, sencillo pero elegante. Se había peinado el cabello suelto por primera vez en años. Se veía diferente, se veía como ella misma. Yo llevaba mi mejor traje, el que usaba para reuniones importantes en Madrid, y llevaba la carpeta con todos los documentos bajo el brazo. Brenda sacó sus llaves, pero antes de abrir, me miró. ¿Estás segura de esto, mami? Completamente. ¿Y tú? Respiró hondo. Sí. Ya no puedo seguir viviendo así. Ya no puedo seguir siendo invisible. Entonces entremos. Abrió la puerta. La casa estaba en silencio. Escuchamos voces que venían del comedor. Lorena y Ricardo estaban desayunando. Caminamos juntas hacia allá. Nuestros pasos resonaban en el mármol. Cuando entramos al comedor, ambos levantaron la vista sorprendidos. Ricardo tenía el periódico en una mano y una taza de café en la otra. Lorena estaba comiendo fruta picada con un tenedor de plata. Los dos nos miraron como si hubiéramos interrumpido algo sagrado. Brenda, dijo Ricardo, no sabía que habías salido. ¿Dónde pasaste la noche? Con mi madre, respondió ella, y su voz sonó más firme de lo que yo esperaba. En su hotel. Lorena frunció el ceño. Debiste avisar. Estuvimos preocupados. Pensamos que te había pasado algo. ¿De verdad?, preguntó Brenda. ¿De verdad estuvieron preocupados? ¿O ni siquiera notaron que no estaba? Ricardo dejó el periódico. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ese tono? Porque tenemos que hablar. Los tres. Bueno, los cuatro. Mi madre también está en esta conversación. Lorena me miró con desdén. ¿Qué hace ella aquí? Vive aquí, dije con calma. Bueno, técnicamente, yo soy la dueña de esta casa ahora. Así que soy yo quien debería preguntar ¿qué hacen ustedes aquí? El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo y Lorena se quedaron congelados, como estatuas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ricardo lentamente. Hablo de que compré todas sus deudas, la hipoteca de esta casa, la hipoteca de la empresa, las deudas con los proveedores, todo. Y cuando uno compra las deudas, se convierte en el acreedor, lo que significa que esta casa, legalmente, es mía. Puse la carpeta sobre la mesa del comedor. La abrí, saqué los documentos y los coloqué uno por uno frente a ellos. Aquí están los títulos de propiedad, transferidos a mi nombre hace una semana. Todo completamente legal. Pueden revisarlo con sus abogados si quieren, aunque sospecho que no pueden pagar abogados en este momento. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. Empezó a leer. Su rostro se puso blanco. Esto no puede ser real. Es completamente real. Lorena se levantó de golpe. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa y...? No es su casa, la interrumpí. Ya no. Y hace tiempo que tampoco lo era. Debían más de $800,000 al banco. Iban a perderla de todas formas. Yo solo aceleré el proceso. ¿Quién te crees que eres? Soy la madre de Brenda, la mujer a la que ustedes usaron durante 8 años, la mujer cuyo dinero usaron para mantener su farsa de riqueza mientras trataban a mi hija como basura. Nosotros no la tratamos como basura, gritó Ricardo. Brenda es mi esposa, vive en una casa hermosa, tiene todo lo que necesita. ¿Todo?, preguntó Brenda, y su voz tembló pero no se quebró. ¿Tengo todo? ¿Tengo respeto? ¿Tengo amor? ¿Tengo dignidad? Por supuesto que sí. Mentira. No tengo nada. Soy tu sirvienta, la sirvienta de tu madre. Limpio sus pisos, lavo su ropa, cocino su comida. Y mientras yo hago todo eso, tú estás con Valeria. Ricardo se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿De qué hablas? Sé todo, Ricardo. Sé que tienes una amante. Sé que le pagas un departamento. Sé que usas el dinero que mi madre me mandaba para mantenerla mientras yo me rompo las manos limpiando tu casa. Brenda, yo puedo explicar. No quiero explicaciones. Ya no. Lorena intervino, con voz venenosa. Esto es culpa tuya, me señaló. Tú le metiste estas ideas en la cabeza. Tú la estás manipulando contra su propia familia. ¿Su familia? Reí sin humor.
Ustedes no son su familia. Yo soy su familia. Y la única manipulación aquí es la que ustedes ejercieron sobre ella durante años. Le dimos un techo, le dimos estabilidad, le dieron esclavitud, la convirtieron en su empleada no pagada. Y lo peor es que lo hicieron con tanta sutileza que ella pensó que eso era amor. Ricardo caminó hacia Brenda con los brazos extendidos. Mi amor, por favor. Esto es un malentendido. Tu madre no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Nosotros te amamos. Yo te amo. Brenda retrocedió. No me toques. Brenda, no me toques. No quiero que me toques nunca más. Estás siendo irracional. Tu madre te lavó el cerebro. Mi madre me abrió los ojos. Hay una diferencia. Saqué otro sobre de la carpeta. Eran las fotografías de Ricardo con Valeria. Las puse sobre la mesa, una por una. Explícale esto, dije. Explícale por qué estabas besando a otra mujer mientras tu esposa limpiaba el piso de tu madre. Explícale por qué le pagabas un departamento a tu amante con el dinero que ella te daba para salvar la empresa. Ricardo miró las fotografías. Todo color desapareció de su rostro. Eso no es lo que parece, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es complicado. No es complicado, dijo Brenda. Es traición. Simple y sencillamente, traición. Lorena tomó las fotografías y las miró. Por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a la incomodidad en su rostro. Ricardo, ¿qué es esto? Mamá, ¿tienes una amante? No es una amante. Es solo alguien que... ¿Alguien que qué? ¿Alguien que te comprende mejor que tu esposa? La voz de Lorena era hielo. ¿Sabes el escándalo que esto podría causar? ¿Sabes lo que dirían en el club? ¿En la sociedad? Y ahí estaba, la verdad. A Lorena no le importaba el dolor de Brenda. Le importaba el escándalo, la apariencia, el qué dirán. Ya no tienen club, dije. Ya no tienen sociedad. Ya no tienen nada excepto deudas y mentiras. Lorena me miró con un odio puro. Esto es venganza. Eso es lo que es. Viniste aquí a vengarte porque tu hija se casó con alguien mejor que tú. Vine aquí a salvar a mi hija. Y sí, de paso, a hacer justicia. Pero no es venganza. La venganza sería cruel. Yo solo estoy siendo justa. ¿Justa? ¿Quitarnos nuestra casa es justo? No era su casa. Era del banco. Y ustedes no podían pagarla. Yo sí. Entonces véndela. Véndela y quédate con el dinero. Pero déjanos vivir aquí hasta que encontremos algo más. No. ¿Perdón? Dije que no. Quiero que se vayan, hoy. Ricardo dio un paso hacia mí, y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. No puedes echarnos así como así. Hay leyes sí, y yo las seguí todas. Tengo derecho legal de pedirles que desalojen la propiedad, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Necesitamos tiempo, al menos un mes. Tienen hasta el final del día. Empaquen sus cosas y váyanse. Esto es inhumano. ¿Inhumano? ¿Quieren hablar de inhumano? ¿Era humano hacer que Brenda limpiara de rodillas? ¿Era humano llamarla imprestable? ¿Era humano engañarla mientras ella les daba cada centavo que tenía? Nadie respondió. Tienen hasta las 6 de la tarde, repetí. Si a esa hora siguen aquí, llamaré a la policía y los sacarán por la fuerza. Lorena se dejó caer en su silla. De repente se veía vieja. Toda esa altivez, esa arrogancia, se había desvanecido. Lo que quedaba era una mujer asustada que acababa de perder todo. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó con voz pequeña. No es mi problema. Deberían haberlo pensado antes de gastar dinero que no tenían, antes de hipotecar todo, antes de vivir una mentira durante años. Ricardo se acercó a Brenda una vez más. Mi amor, por favor, no dejes que haga esto. Somos tu familia, estamos casados. Ya no, dijo Brenda. ¿Qué? Ya no estamos casados. Voy a pedir el divorcio. Brenda, no, por favor. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo... Ya no quiero que cambies. Ya no quiero nada de ti. Solo quiero que te vayas de mi vida. Pero te amo. No, no me amas. Nunca me amaste. Me usaste. Como ella me usó. Como todos me usaron. Pero ya no más. Se volteó hacia mí. Vámonos, mami. ¿Estás segura? Completamente. Salimos del comedor juntas. Detrás de nosotras escuchamos a Lorena llorar, a Ricardo gritando, pero no nos detuvimos. Subimos a la habitación de Brenda. Empezó a sacar su ropa del closet. No había mucho, unos cuantos vestidos viejos, ropa interior gastada, un par de zapatos. ¿Esto es todo?, pregunté. Esto es todo. Lo demás es de ellos, o lo compraron ellos. No quiero nada que venga de ellos. Encontró la caja con las sábanas bordadas, las que yo le había hecho. Las sacó con cuidado. Estas sí me las llevo. Las vamos a mandar a arreglar. Van a quedar como nuevas. No, las quiero así, rotas, para recordar, para nunca olvidar lo que pasó aquí.
Empacó todo en una maleta pequeña. Luego miró alrededor de la habitación. 8 años, dijo. 8 años de mi vida en este lugar. Y no tengo ni una sola cosa que quiera conservar. Ni una fotografía. Ni un recuerdo. Nada. Entonces dejémoslo todo atrás. Sí, dejémoslo todo atrás. Bajamos con la maleta. Ricardo estaba en la sala, sentado con la cabeza entre las manos. Lorena había desaparecido, probablemente en su habitación. Cuando nos vio pasar, se levantó. Brenda, por favor, no te vayas. Podemos hablar, podemos solucionarlo. No hay nada que solucionar. Llevo 8 años contigo. 8 años. Eso tiene que significar algo. Significa que desperdicié 8 años de mi vida, pero no voy a desperdiciar ni un día más. Te arrepentirás, tal vez, pero prefiero arrepentirme de irme que arrepentirme de quedarme. Salimos de la casa. El sol brillaba fuerte. Había dejado de amenazar lluvia. El cielo estaba despejado. Brenda se detuvo en la entrada. Se volteó para mirar la casa una última vez. ¿Estás bien?, le pregunté. No lo sé. Creo que todavía no siento nada. Es como si estuviera flotando. Es normal. Es shock. Pero va a pasar. ¿Y después qué? Después vivimos. Tú decides qué hacer con esta casa, con la empresa, con tu vida. Pero lo decides tú. Nadie más. Quiero venderlo todo. No quiero nada de esto. Solo quiero empezar de nuevo. Entonces eso haremos. Subimos al taxi que había llamado. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Ricardo había salido a la puerta. Nos veía partir. Tenía los hombros caídos, la derrota escrita en cada línea de su cuerpo. Pero no sentí lástima por él. Había tenido 8 años para ser un buen esposo. 8 años para defender a Brenda. 8 años para amarla de verdad, y había desperdiciado cada uno de esos días. Ahora tendría que vivir con esas consecuencias. Y yo, finalmente, tenía a mi hija de vuelta. Los meses siguientes fueron extraños, como vivir en 2 mundos al mismo tiempo. Por un lado, estaba la parte legal. Los abogados, los papeles, el proceso de divorcio, que Ricardo intentó alargar todo lo que pudo. Las negociaciones para vender la casa y la empresa. Todo ese mundo frío y burocrático que nos obligaba a enfrentarnos una y otra vez con la familia Santibáñez. Por otro lado, estaba Brenda, mi hija, reconstruyéndose pieza por pieza. Rentamos un departamento pequeño en La Condesa, 2 habitaciones, una cocina diminuta, un balcón que daba a un parque. No era lujoso, no tenía mármol ni lámparas de cristal, pero era nuestro. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Brenda lloraba por las noches, no porque extrañara a Ricardo, sino porque estaba procesando todo el daño que le habían hecho, todo el tiempo perdido, toda la versión de sí misma que había enterrado para complacer a otro. Me siento vacía, mami, me dijo una noche, como si no supiera quién soy. Pasé tanto tiempo siendo lo que ellos querían que olvidé quién era yo. Entonces, este es el momento de recordarlo, o mejor aún, de descubrirlo de nuevo. Empezamos despacio, pequeños pasos. Le compré cuadernos y lápices de colores, los mismos que usaba cuando estudiaba diseño. No sé si todavía puedo, dijo, mirándolos con miedo. Solo inténtalo. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo. Los primeros días, los cuadernos permanecieron cerrados. Los miraba desde lejos, como si fueran algo peligroso. Pero una mañana la encontré en la mesa de la cocina, dibujando. Era un boceto simple, una taza de café, la bugambilia que crecía en el balcón, su mano moviéndose sobre el papel. No dije nada, no quise interrumpir, solo le serví café en silencio y la dejé crear. Cuando terminó, me mostró el dibujo. Está horrible, dijo. Perdí toda mi técnica. Está hermoso, porque es tuyo, porque lo hiciste sin que nadie te dijera cómo hacerlo. Poco a poco, empezó a dibujar más, cada día un poco más. Y con cada trazo, vi cómo algo en ella volvía a la vida. Mientras tanto, yo me encargaba de vender las propiedades. No fue fácil, la casa valía mucho dinero, pero también tenía el peso de todo lo que había pasado ahí. Cada habitación guardaba un recuerdo doloroso para Brenda. Un matrimonio joven la compró finalmente. Iban a tener su primer bebé. Estaban emocionados. Hacían planes sobre cómo decorar el cuarto del niño, sobre el jardín donde jugaría. Es bueno, dijo Brenda cuando firmamos los papeles. Es bueno que esa casa tenga una historia nueva. Una historia feliz. La empresa fue más complicada. Estaba tan llena de deudas que casi nadie quería comprarla. Finalmente, un inversionista hizo una oferta baja, muy baja. Pero la aceptamos. No se trataba de ganar dinero, se trataba de cerrar ese capítulo. Con el dinero de las ventas, después de pagar todas las deudas restantes, quedó una cantidad considerable. Se la di toda a Brenda.
No puedo aceptarla, mami. Tú perdiste todos tus ahorros para comprar esas propiedades, y lo haría 1000 veces más. Este dinero es tuyo, es el inicio de tu nueva vida. Úsalo bien. ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Lo que tú quieras. Por primera vez en tu vida, la decisión es solo tuya. Se inscribió en un curso de diseño gráfico digital. Las cosas habían cambiado mucho desde que ella había estudiado. Todo era computadoras ahora, programas que ella no conocía, pero aprendió rápido, como si su cerebro hubiera estado dormido y finalmente despertara. Empezó a tomar clases de yoga. Dijo que necesitaba reconectar con su cuerpo, después de años de tratarlo como una máquina que solo servía para trabajar. Se cortó el pelo, un cambio grande, de largo hasta la cintura a un corte moderno a los hombros. Cuando salió de la estética, casi no la reconocí. ¿Qué piensas?, preguntó, tocándose el pelo con nerviosismo. Pienso que te ves hermosa, te ves como tú. Se miró en el espejo del coche. Lorena odiaba que usara el pelo corto. Decía que Ricardo prefería a las mujeres con pelo largo, así que nunca me lo corté. ¿Y ahora qué sientes? Me siento libre. Durante esos meses, Ricardo intentó contactarla varias veces, llamadas, mensajes, flores enviadas al departamento. Brenda no respondió a nada. ¿No sientes curiosidad?, le pregunté una vez. ¿No quieres saber qué tiene que decir? No, porque sé exactamente qué va a decir, que me extraña, que cometió un error, que quiere otra oportunidad. Pero la verdad es que tuvo miles de oportunidades. Cada día durante 8 años fue una oportunidad para tratarme bien, y eligió no hacerlo. ¿Y si realmente cambió? Eso ya no es mi problema. Que cambie para la siguiente mujer. Yo ya cumplí mi turno. Su firmeza me llenaba de orgullo. Una tarde, 3 meses después de dejar la casa, estábamos tomando café en el balcón cuando Brenda me dijo: «Mami, necesito contarte algo». Su tono me puso alerta. «¿Qué pasa?» He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo llegué a ese punto, y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que yo también tuve responsabilidad, no en lo que ellos hicieron. Eso fue culpa de ellos, pero en quedarme tanto tiempo, en aceptar el maltrato, en no defenderme. Brenda, no, déjame terminar. Durante años culpé a Ricardo, a Lorena, a las circunstancias, y sí, ellos fueron crueles, pero yo les permití serlo. Cada vez que me callé cuando debía hablar, cada vez que acepté una humillación, cada vez que elegí la paz sobre mi dignidad. Esas fueron mis decisiones. Estabas en una situación difícil, ellos te manipularon, lo sé, pero también sé que hubo momentos en los que pude haberme ido, pude haberte llamado, pude haber pedido ayuda, y no lo hice, porque tenía miedo, miedo de fracasar, miedo de admitir que me había equivocado, miedo de que la gente dijera que no supe mantener mi matrimonio. Eso no te hace responsable del abuso. No, pero me hace responsable de mi propia vida, y esa es la lección más importante que aprendí de todo esto, que nadie puede salvarme excepto yo misma. Tú pudiste sacarme de esa casa, mami, y te estaré eternamente agradecida, pero reconstruirme, eso solo puedo hacerlo yo. La miré con asombro. En esos 3 meses, mi hija había crecido más que en 8 años. Tienes razón, dije, y estoy orgullosa de ti, orgullosa de que puedas ver eso. Hay algo más que quiero hacer. ¿Qué cosa? Quiero ir a terapia. Necesito entender por qué acepté todo eso. ¿Qué había en mí que me hizo creer que merecía ser tratada así? Porque si no lo entiendo, si no lo sano, voy a repetir el mismo patrón con otra persona. Me parece excelente idea. Empezó terapia la semana siguiente. Iba 2 veces por semana. No me contaba todo lo que hablaba con su terapeuta, pero veía los cambios, la forma en que se paraba más derecha, la forma en que sostenía la mirada, la forma en que decía no sin disculparse. Una noche, después de una de sus sesiones, llegó al departamento con los ojos rojos, pero con una expresión de paz. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, hoy hablamos de perdón. ¿De perdonar a Ricardo? No, de perdonarme a mí misma. Mi terapeuta dice que he estado cargando con tanta culpa, con tanta vergüenza, que no me he permitido realmente sanar, que necesito perdonarme por todas las veces que no me defendí, por todos los años que perdí, por haberme olvidado de mí misma. ¿Y pudiste hacerlo? Estoy tratando. Es más difícil de lo que pensé, pero estoy tratando. Mientras Brenda se reconstruía, yo observaba desde lejos lo que pasaba con los Santibáñez, no porque quisiera vengarme, sino porque necesitaba asegurarme de que no intentaran hacerle daño a Brenda de nuevo. Lorena se mudó a un departamento pequeño en la colonia del Valle. Nada lujoso, nada que se pareciera a la vida que había tenido antes. La vi una vez en el supermercado. Llevaba ropa común,
sin joyas, con el pelo sin teñir mostrando las canas. Se veía pequeña, frágil. Ya no era la mujer altiva que gritaba órdenes. Cuando me vio, desvió la mirada y se fue rápido. No sentí satisfacción, solo sentí tristeza. Tristeza por una mujer que había basado toda su identidad en cosas externas, en una casa, en un apellido, en el dinero que ya no tenía, y ahora que todo eso había desaparecido, no le quedaba nada, ni siquiera ella misma. Ricardo fue peor. Intentó conseguir trabajo en varias empresas de importación, pero su reputación lo precedía. La noticia de la quiebra de su empresa se había esparcido rápido en ese círculo pequeño y elitista. Nadie quería contratarlo. Lo último que supe de él fue por Germán, mi investigador, quien seguía manteniéndome informada. Ricardo Santibáñez está trabajando como vendedor en una tienda de autoservicio, me dijo. Valeria, su amante, lo dejó hace 2 meses. Al parecer, él ya no podía mantenerla en el estilo al que ella se había acostumbrado. ¿Cómo está él? Según mis fuentes, no bien. Bebe mucho, ha aumentado de peso, se ve descuidado. Algunos dicen que está deprimido. No sentí alegría al escuchar eso. No sentí nada parecido a la venganza cumplida. Solo sentí una especie de justicia tranquila. La vida le había dado a Ricardo exactamente lo que merecía. No por mi mano, no porque yo buscara destruirlo, sino porque las consecuencias naturales de sus acciones finalmente lo alcanzaron. Había mentido, había engañado, había usado a otros, había vivido por encima de sus posibilidades, construyendo una vida falsa con dinero prestado y promesas vacías, y ahora pagaba el precio de esas decisiones. No necesitaba hacer nada más. La justicia no siempre es dramática, a veces es simplemente silenciosa, inexorable, como el agua que desgasta la piedra, no con fuerza, sino con persistencia. Una tarde de domingo, 6 meses después de que Brenda dejara esa casa, estábamos cocinando juntas en nuestro departamento. Ella hacía salsa verde, yo preparaba pollo, la radio tocaba música suave de fondo. Sonó el timbre. Brenda fue a abrir. Volvió con un sobre grande. ¿Qué es?, pregunté. No sé, no tiene remitente. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. La reconocí inmediatamente. Era la letra de Ricardo. Brenda la leyó en silencio. Su expresión no cambió. Cuando terminó, la puso sobre la mesa. ¿Qué dice?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Dice que lo perdona, que entiende si no puedo, que sabe que arruinó todo, que está yendo a terapia, que está tratando de ser mejor persona, que no espera que volvamos, pero que quiere que yo sepa que lo lamenta. ¿Y tú qué sientes?, lo pensó durante un largo momento. Nada, y eso es lo raro. Esperaría sentir rabia, o tristeza, o algo, pero solo siento nada. Como si estuviera leyendo sobre un extraño. Tal vez eso es el cierre verdadero, cuando alguien que una vez significó todo para ti, ahora no significa nada. Tal vez. Tomó la carta y la guardó en un cajón. No voy a responder, no hay nada que decir. Él tendrá que aprender a vivir con su culpa. Yo ya aprendí a vivir sin él. Y en ese momento, supe que mi hija realmente estaba sanada. No porque hubiera perdonado a Ricardo. El perdón vendría con el tiempo, o tal vez nunca vendría. Y ambas cosas estaban bien, sino porque había recuperado algo mucho más valioso que el perdón hacia otros. Había recuperado el respeto hacia sí misma. El primer año después de la separación pasó como un sueño extraño. Hubo momentos difíciles, noches de insomnio, días en que Brenda se cuestionaba cada decisión, pero también hubo momentos de luz, de risa, de redescubrimiento. Yo volví a trabajar en una empresa de importaciones en la Ciudad de México. No ganaba lo mismo que en Madrid, pero era suficiente. Y lo mejor de todo era que estaba cerca de Brenda. Podía verla crecer, podía estar ahí cuando me necesitaba. Brenda terminó su curso de diseño gráfico y empezó a tomar trabajos independientes. Al principio eran proyectos pequeños, un logo para una cafetería, un folleto para una tienda, pero su talento era innegable, y poco a poco, su reputación creció. 1 año y medio después de dejar a Ricardo, Brenda abrió su propio estudio de diseño. Era pequeño, solo ella y una asistente, pero era suyo, completamente suyo. El día de la inauguración, colgó un cuadro en la pared de su oficina. Era un dibujo que había hecho meses atrás, una mujer con alas rotas que comenzaban a sanar. Esto es para recordar, me dijo, para nunca olvidar de dónde vengo, pero también para saber hacia dónde voy. Mientras Brenda florecía, yo seguía recibiendo reportes ocasionales de Germán sobre los Santibáñez. No lo pedía,
pero él consideraba que era parte de su trabajo mantenerme informada. Lorena había intentado regresar a su círculo social anterior, a sus clubes, a sus cenas elegantes, pero la habían rechazado. En esos círculos, la riqueza era la entrada. Sin dinero, sin casa, sin apellido que valiera nada, era invisible. La vi una vez más, 2 años después de todo, en un mercado de artesanías. Vendía bisutería que ella misma hacía, collares, pulseras, aretes. No eran muy buenos, las cuentas estaban mal ensambladas, los colores no combinaban bien. Se veía vieja, mucho más vieja de lo que sus años indicaban. El orgullo que una vez la definió se había derrumbado, dejando solo una cáscara vacía. Cuando me vio, esta vez no huyó, se quedó ahí, mirándome, esperando algo, no sé qué. ¿Una disculpa? ¿Compasión? ¿Perdón? Me acerqué a su puesto, tomé un collar, era azul y plateado, mal hecho, pero había algo de esfuerzo en él. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. 200 pesos, dijo con voz ronca. Le di 300. Quédese con el cambio. No necesito su caridad. No es caridad, es justicia. Usted me quitó 8 años con mi hija, pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que el dinero no hace a las personas, el carácter sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé lo que le hice a Brenda, lo sé. Y si pudiera regresar el tiempo, pero no puede, nadie puede. Solo podemos vivir con nuestras decisiones. Ella está bien, está más que bien, está feliz. Me alegro. Sé que no me creerá, pero me alegro. Tal vez algún día sí le crea. Pero hoy, solo espero que encuentre su camino, como todos tenemos que hacerlo. Me alejé de su puesto. No compré el collar por lástima. Lo compré porque vi en sus ojos algo que no había visto antes, algo parecido al arrepentimiento real. No el arrepentimiento de haber sido descubierta, sino el arrepentimiento de haber causado daño. Tal vez era real, tal vez no, pero ya no era mi problema decidirlo. Ricardo, en cambio, no tuvo el mismo despertar. Según Germán, seguía culpando a todos menos a sí mismo. Culpaba a la economía, a sus proveedores, a su mala suerte, a mí por haberle robado su empresa, a Brenda por haberlo abandonado cuando más la necesitaba. Nunca asumió responsabilidad por nada. Trabajó en varios lugares durante esos 2 años. Nunca duraba mucho. Siempre tenía problemas con sus jefes, con sus compañeros. Siempre había alguien más que tenía la culpa de sus fracasos. Su madre ya no podía ayudarlo. Estaba luchando con su propia supervivencia. Y Valeria, la amante, había desaparecido hacía mucho tiempo. Se había casado con un empresario exitoso y vivía en Guadalajara. Ricardo vivía solo en un departamento de 1 cuarto en la colonia Narvarte. No era mal lugar, pero estaba muy lejos de la mansión de Polanco, muy lejos de la vida que había conocido. Lo vi una vez, fue accidental. Yo estaba en una cafetería cerca de mi trabajo cuando él entró. No me reconoció inmediatamente. Estaba distraído, mirando su teléfono. Había cambiado mucho. Había envejecido rápidamente. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, estaba descuidado y con canas. Había ganado peso. Su ropa era común, arrugada. Ya no traía ese reloj caro. Ya no olía a colonia de diseñador. Cuando finalmente me vio, se detuvo en seco. Por un momento, pensé que se acercaría, que diría algo, pero solo me miró con una mezcla de vergüenza y resentimiento. Luego, desvió la mirada y salió de la cafetería sin pedir nada. Esa noche le conté a Brenda. ¿Y cómo te sentiste al verlo?, preguntó. Triste, no por él, sino por lo que pudo haber sido. Tuvo todo, una esposa que lo amaba, una empresa que su padre construyó con esfuerzo, oportunidades que muchos nunca tienen, y lo desperdició todo. Tú sabes que él intentó contactarme de nuevo, ¿verdad? ¿Sí? No me habías dicho. Fue hace un mes. Me escribió por redes sociales. Me dijo que había visto mi trabajo de diseño, que estaba impresionado, que quería que supiéramos que estaba orgulloso de mí. ¿Y qué le respondiste? Nada. Bloqueé su cuenta. Porque entendí algo, mami. Ricardo no estaba orgulloso de mí. Estaba celoso. Celoso de que yo reconstruyera mi vida mientras él seguía hundido en la suya. Tienes razón. Durante mucho tiempo pensé que mi éxito sería mi venganza contra él, que él vería lo bien que me va y se arrepentiría. Pero la verdad es que mi éxito no tiene nada que ver con él, es solo mío, y su fracaso no tiene nada que ver conmigo, es solo suyo. Mi hija había madurado de formas que nunca imaginé posibles. 3 años después de la separación, sucedió algo que ninguna de nosotras esperaba. Brenda conoció a alguien. Se llamaba Andrés. Era arquitecto, tranquilo, amable,
con una sonrisa genuina y ojos que realmente la veían. La primera vez que lo trajo a cenar, observé cada gesto, cada palabra, buscando señales de alerta, buscando cualquier similitud con Ricardo, pero no había ninguna. Andrés le preguntaba su opinión sobre todo, escuchaba cuando ella hablaba, la trataba como una igual, no como un accesorio. Cuando ella mencionó que había estado casada antes, él no juzgó, solo dijo, todos tenemos un pasado, lo importante es que aprendamos de él. Después de que se fue, Brenda me preguntó, ¿qué piensas? Pienso que parece un buen hombre, pero lo más importante es, ¿qué piensas tú? Tengo miedo, mami, miedo de volver a equivocarme, miedo de confundir amabilidad con amor, miedo de perderme otra vez. Esos miedos son normales, pero hay una diferencia grande entre ahora y antes. ¿Cuál? Ahora te conoces a ti misma, sabes lo que vales, sabes lo que mereces. Y si algo no está bien, sabrás reconocerlo y salir antes de que sea demasiado tarde. ¿Tú crees? Lo sé, porque ya lo hiciste una vez, y fue mucho más difícil entonces. Brenda y Andrés continuaron viéndose, despacio, sin prisa, construyendo algo genuino sobre bases sólidas. Un día, 4 años después de todo, estaba yo caminando por el centro, cuando vi un anuncio en un periódico que alguien había dejado en una banca. Era una nota necrológica. Lorena Santibáñez, de viuda de Santibáñez, había fallecido de un infarto. Tenía 68 años. El funeral sería privado, solo para familiares cercanos. Se lo dije a Brenda esa noche. ¿Quieres ir?, le pregunté. Lo pensó largo rato. No, no tengo nada que decir ahí. No tengo nada que despedir. Ella dejó de existir para mí hace años. ¿Estás segura? Completamente. Pero sí voy a hacer algo. ¿Qué? Voy a encender una vela, no por ella, sino por la mujer que pudo haber sido si no hubiera vivido toda su vida desde el miedo y la apariencia. Esa noche, Brenda encendió una vela en nuestro balcón. No rezó, solo se quedó ahí, en silencio, mirando la llama. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo después de un rato. Que Lorena nunca fue realmente mala, solo estaba asustada, asustada de perder su posición social, asustada de no ser nadie sin su dinero, y ese miedo la hizo cruel. Es una forma muy sabia de verlo. Mi terapeuta dice que entender no es lo mismo que perdonar, que puedo entender por qué alguien me hizo daño sin tener que perdonarlos. Y creo que tiene razón. Entiendo a Lorena, pero no la perdono. Y está bien que sea así. Sí, está bien. La vela se consumió lentamente. Cuando se apagó, Brenda cerró la ventana y volvió adentro. Ya está, dijo. Ese capítulo está cerrado. 6 meses después del fallecimiento de Lorena, recibí un mensaje de Germán. Señora Aguilera, pensé que querría saber. Ricardo Santibáñez está internado en un hospital. Intentó suicidarse. Sentí un golpe en el pecho. ¿Está vivo? Sí, lo encontraron a tiempo. Está en observación psiquiátrica. ¿Brenda lo sabe? No creo. No hay noticias públicas. Solo lo supe porque mantengo contactos en esos círculos. ¿Debería decírselo? Eso depende de usted. Esa noche, cuando Brenda llegó a casa, le conté. Su reacción me sorprendió. No lloró, no se alteró, solo asintió lentamente. Tiene sentido, dijo. Ricardo siempre basó su valor en cosas externas, su apellido, su dinero, su apariencia. Cuando perdió todo eso, perdió su identidad, y no tenía nada adentro para sostenerse. ¿Quieres visitarlo? No. ¿Estás segura? Sí, porque si voy, él va a pensar que todavía tiene poder sobre mí, que todavía me importa lo suficiente como para correr a su lado. Y no es así. Me da tristeza que esté sufriendo. Me da tristeza que haya llegado a ese punto. Pero su sanación no es mi responsabilidad. La mía sí. Y he trabajado demasiado duro en ella como para arriesgarla ahora. Envié flores anónimas al hospital, con una tarjeta que decía, que encuentres la paz que buscas. No supe si Ricardo las recibió. No supe si entendió de quién eran. Pero no importaba. No lo hice por él. Lo hice por mí, por cerrar ese círculo con un gesto de humanidad, no de venganza. Meses después, Germán me informó que Ricardo había sido dado de alta, que estaba yendo a terapia obligatoria, que había entrado a un grupo de apoyo para hombres con depresión. Dicen que está realmente tratando de cambiar, me dijo Germán, que por primera vez está asumiendo responsabilidad por sus acciones. Me alegro por él. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, porque el mejor castigo no es el sufrimiento eterno. Es que la persona finalmente entienda el daño que causó y tenga que vivir con ese conocimiento. Esa es la verdadera justicia. La vida siguió su curso. Brenda y Andrés se comprometieron. La boda fue pequeña, íntima.
en un jardín lleno de bugambilias, como las que teníamos en nuestra casa de Coyoacán cuando ella era niña. Cuando la vi caminar hacia el altar, con ese vestido sencillo pero hermoso que ella misma había diseñado, con esa sonrisa genuina que iluminaba su rostro, supe que habíamos llegado al final del camino oscuro. Mi hija había vuelto, no la Brenda de antes, alguien mejor, alguien más fuerte, alguien que había pasado por el fuego y había salido forjada en lugar de quemada. Esa noche, en la recepción, Brenda me buscó. Mami, quiero bailar contigo. ¿Ahora? Pero es tu boda. Deberías estar con Andrés. Ya bailé con él. Ahora quiero bailar con la mujer que me salvó. Con la mujer que me enseñó que el amor verdadero no te hace pequeña, te hace crecer. Bailamos bajo las luces de jardín, con la música suave de fondo. Y mientras la sostenía, recordé todas las veces que la había sostenido antes. Cuando era bebé, cuando aprendía a caminar, cuando se caía y se lastimaba las rodillas. Y ahora, después de la peor caída de todas, estaba de pie otra vez, más fuerte que nunca. Gracias, mami, susurró, por no rendirte conmigo. Nunca podría. Eres mi hija, mi vida, mi todo. Te amo. Yo también te amo, mi niña. La canción terminó. Ella volvió con Andrés. Y yo me quedé ahí, mirándola reír, mirándola brillar, mirándola ser completamente, maravillosamente feliz. Y supe que la justicia había llegado. No de la forma dramática que aparece en las películas, sino de la forma silenciosa en que realmente llega. Ricardo había perdido todo porque nunca valoró nada. Lorena había muerto sola porque había vivido para las apariencias. Y Brenda, que había perdido años de su vida, los había recuperado multiplicados en calidad, en profundidad, en significado. Esa es la verdadera justicia, no la venganza, no el sufrimiento ajeno, sino el equilibrio natural que la vida trae cuando finalmente dejamos de luchar contra ella y empezamos a fluir con ella. La vida siempre cobra sus deudas, pero también paga sus recompensas. Y mi hija, después de años de dar sin recibir, finalmente estaba recibiendo todo lo que merecía. Han pasado 5 años desde aquel día en que entré a esa casa y vi a mi hija de rodillas. 5 años que parecen una vida entera. Estoy sentada ahora en el balcón de mi departamento, el mismo donde Brenda encendió aquella vela por Lorena. Tengo una taza de café en las manos, café de olla, como siempre me ha gustado. El aroma me lleva de regreso a nuestra casa de Coyoacán, a las mañanas con Brenda cuando era niña. Pero ya no vivo en ese departamento de la Condesa. Hace 2 años me mudé a uno más pequeño, más cerca del estudio de Brenda. Ella insistió en ayudarme con la renta, pero le dije que no. Necesitaba hacer esto sola. Necesitaba reconstruir mis propios ahorros, mi propia estabilidad, porque esa es otra lección que aprendí en todo este proceso, que dar todo por nuestros hijos a veces no es amarlos, a veces es quitarles la oportunidad de aprender a valerse por sí mismos. Brenda ahora tiene 36 años, su estudio de diseño creció, tiene 5 empleados, clientes en toda la República, incluso algunos internacionales. El mes pasado ganó un premio de diseño por una campaña social sobre violencia doméstica. Cuando subió al escenario a recibir el premio, habló sobre su experiencia. No dijo nombres, no señaló a nadie, solo contó su historia, la de una mujer que se perdió a sí misma en un matrimonio tóxico y tardó años en encontrarse de nuevo. Si mi historia le sirve a una sola mujer para abrir los ojos, dijo frente a cientos de personas, todo habrá valido la pena. Yo estaba entre el público. Lloraba, pero eran lágrimas de orgullo. Mi niña ya no era mi niña, era una mujer, completa, independiente, fuerte. Andrés resultó ser todo lo que Ricardo nunca fue, paciente, respetuoso, un verdadero compañero. Tienen una hija ahora, se llama Elena, como mi madre. Tiene 2 años y medio, y es la luz de nuestras vidas. Cuando la veo correr por el parque, con ese pelo castaño que heredó de Brenda, con esa risa que llena todo el espacio, pienso en los ciclos, en cómo las historias se repiten, pero también en cómo podemos romper esos ciclos si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Brenda está criando a Elena de manera completamente diferente a como la criaron a ella en casa de los Santibáñez. Le enseña que su valor no viene de su apariencia ni de su capacidad de complacer a otros. Le enseña que su voz importa, que puede decir no, que puede ocupar espacios sin disculparse. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera regresado de Madrid aquel día, si no hubiera entrado sin avisar a esa casa, si no hubiera visto a Brenda de rodillas. ¿Cuánto tiempo más habría durado esa situación? ¿Habría sobrevivido Brenda? No físicamente, tal vez,
Pero emocionalmente, ¿habría quedado algo de ella para salvar? No lo sé, y me aterra pensar en ello. Pero también sé que no puedo vivir en los «qué hubiera pasado», solo puedo vivir en lo que es, y lo que es hermoso. He aprendido tanto en estos años, lecciones que desearía haber sabido cuando era más joven, cuando criaba a Brenda sola, cuando trabajaba doble turno para darle lo que yo nunca tuve. Aprendí que el amor no es sacrificio, el amor es equilibrio, es dar sin vaciarse, es apoyar sin desaparecer. Aprendí que el dinero no define a las personas, pero la forma en que lo usan sí revela quiénes son. Ricardo y Lorena tenían dinero y lo usaron para construir muros, para aparentar, para esconder su vacío interior. Cuando perdieron el dinero, no quedó nada porque nunca hubo nada real debajo. Aprendí que la justicia no siempre llega de forma inmediata. No es como en las películas donde el villano recibe su castigo en el tercer acto. A veces, la justicia tarda años, a veces es silenciosa. A veces es simplemente ver cómo las consecuencias naturales de las acciones de alguien finalmente lo alcanzan. Aprendí que el perdón no es obligatorio, que está bien no perdonar a quien nos hizo daño, que podemos sanar sin perdonar, que podemos seguir adelante sin darles ese regalo a quienes no lo merecen. Brenda nunca perdonó a Ricardo, ni a Lorena, y está bien, encontró paz de otra manera. Encontró paz en reconstruirse, en elegirse, en crear una vida tan hermosa que el pasado ya no tiene poder sobre ella. Esa, creo, es la mejor venganza, no el sufrimiento del otro, sino la propia felicidad, tan completa, tan real, que hace que todo lo que pasó parezca solo un mal sueño del que finalmente despertamos. El otro día, Brenda y yo estábamos tomando café en su casa. Elena jugaba en el jardín con Andrés. El sol entraba por la ventana. Había paz, ese tipo de paz que solo se aprecia cuando uno ha conocido el caos. «Mami, ¿alguna vez te arrepientes?», me preguntó de repente. «¿De qué?». «De haber gastado todos tus ahorros, de haberlo arriesgado todo por mí». La miré a los ojos, esos ojos que ahora brillaban con una luz que parecía imposible años atrás. «Nunca, ni un solo día, ni un solo segundo. Pero perdiste tanto, gané más, te recuperé. Y no hay cantidad de dinero en el mundo que valga lo que tú vales». Se le llenaron los ojos de lágrimas. A veces pienso en cuánto tiempo perdí. 8 años. 8 años de mi vida en esa casa. 8 años que nunca voy a recuperar. No los perdiste, los invertiste. ¿Cómo puedes decir eso? Porque esos 8 años te enseñaron lecciones que de otra forma nunca habrías aprendido. Te enseñaron quién no quieres ser. Te enseñaron qué tipo de amor no aceptar. Te enseñaron tu propia fuerza, y ahora, con Andrés, con Elena, estás viviendo una vida completamente diferente, porque sabes exactamente lo que no quieres repetir. ¿Tú crees que todo pasa por una razón? No sé si todo pasa por una razón, pero sí creo que podemos encontrarle razón a todo lo que pasa. Podemos elegir qué hacer con el dolor, si lo dejamos que nos destruya, o si lo usamos para construir algo mejor. Yo elegí construir, lo sé, y estoy tan orgullosa de ti. Nos quedamos en silencio un rato, viendo a Elena jugar. Esa niña que existe porque Brenda tuvo el valor de salir, que existe porque yo tuve el valor de regresar. A veces pienso en todas las mujeres que están ahora mismo en la situación en la que Brenda estuvo, atrapadas en matrimonios que las destruyen, convencidas de que eso es amor, convencidas de que no merecen mejor, y quisiera poder llegar a cada una de ellas y decirles lo que le dije a Brenda, que merecen ser amadas, no toleradas, que el amor verdadero no duele, no humilla, no hace pequeño, que nunca es demasiado tarde para salir, nunca es demasiado tarde para elegirse, que los años que sintieron que perdieron no están realmente perdidos, son lecciones, cicatrices que demuestran que sobrevivieron, y que del otro lado de ese dolor hay vida, hay luz, hay la posibilidad de volver a florecer. Hace unos meses recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Después de 5 años sin contacto, me llamó. Mi primer instinto fue colgar, pero algo me detuvo. La curiosidad, tal vez, o tal vez la necesidad de cerrar completamente ese capítulo. «Señora Dulce», su voz sonaba diferente, más vieja, más cansada. «Ricardo, sé que no tengo derecho a llamarla, sé que probablemente no quiere hablar conmigo, pero necesitaba decirle algo». Esperé en silencio. Tenía razón, sobre todo, sobre mí, sobre lo que le hice a Brenda, sobre mi vida. He estado en terapia durante 3 años, trabajo en ello todos los días, y finalmente entiendo el daño que causé. «¿Por qué me llamas a mí? ¿Por qué no llamas a Brenda?
porque ella me dejó muy claro que no quiere saber nada de mí, y lo respeto. Pero usted fue quien tuvo el valor de hacer lo que yo nunca pude, ver la verdad, actuar, salvarla, y quería agradecérselo. No lo hice por ti, lo sé, lo hizo por ella, como debía hacerlo yo, pero estaba demasiado perdido en mi propia cobardía. ¿Qué quieres, Ricardo? ¿Perdón? No, no espero perdón, no lo merezco. Solo quería que supiera que su hija, que Brenda, estoy consciente ahora de que era lo mejor que me había pasado en la vida, y la destruí, y tengo que vivir con eso cada día, y debería, sí, deberías. Solo quería que supiera que lo siento, de verdad, no espero que eso cambie nada, solo necesitaba decirlo. Está bien, lo escuché. ¿Ella está bien? ¿Brenda? Está más que bien, está feliz, tiene una vida hermosa, una vida que tú nunca podrás tocar. Me alegro, de verdad me alegro. Colgué después de eso, no le dije nada más, no había nada más que decir. Le conté a Brenda de la llamada. ¿Y cómo te sentiste al escucharlo?, preguntó. Creo que él realmente ha cambiado, o al menos está tratando, pero eso ya no nos importa, ¿verdad? No, ya no, me alegra por él, de verdad, espero que encuentre paz, pero esa paz no tiene nada que ver conmigo. Exacto, ¿sabes qué es lo más liberador de todo esto, mami? ¿Qué? Que ya no me importa si él sufre o si es feliz, ya no ocupa espacio en mi cabeza, ya no ocupa espacio en mi corazón, es solo alguien que conocí hace mucho tiempo, nada más. Esa es la verdadera sanación, cuando alguien que una vez fue tu mundo entero se convierte en un extraño, no con odio, no con resentimiento, simplemente con indiferencia. Ayer fue el cumpleaños de Elena. Hicimos una fiesta en el jardín de la casa de Brenda y Andrés. Había globos de colores, pastel de chocolate, niños corriendo por todos lados. Elena abrió sus regalos con esa emoción pura que solo los niños tienen, y cuando terminó, corrió hacia mí. Abuela, ¿me cuentas un cuento? ¿Qué tipo de cuento quieres? Un cuento de princesas. La senté en mis piernas. ¿Qué tal si te cuento un cuento diferente? Un cuento sobre una princesa que no necesitó que un príncipe la salvara. Una princesa que se salvó a sí misma. Sus ojos brillaron. Sí, ese. Y mientras le contaba la historia, vi a Brenda mirarnos desde lejos, sonriendo, con los ojos húmedos, porque ella sabía que la historia que le estaba contando a Elena no era solo un cuento, era nuestra historia, la historia de cómo una mujer se perdió y luego se encontró, la historia de cómo el amor verdadero, el de una madre, puede mover montañas, la historia de cómo la justicia, la verdadera justicia, no se trata de destruir a otros, se trata de construirse a uno mismo. Esta mañana, antes de sentarme en este balcón con mi café, Brenda me envió un mensaje. Gracias, mami, por todo, por no rendirte, por enseñarme que merezco más, por mostrarme que el amor verdadero no duele. Te amo hasta el infinito. Lloré cuando lo leí. Lágrimas buenas, lágrimas de gratitud, porque pasé 8 años en Madrid, lejos de mi hija, creyendo que estaba haciendo lo mejor para ella. Y luego pasé años más reparando el daño que esa distancia causó. Pero al final, recuperé no solo a mi hija, sino a una versión mejor de ella, y de mí. Aprendí que nunca es tarde para actuar, que nunca es tarde para salvar a quien amamos, que nunca es tarde para decir, basta. Aprendí que la riqueza verdadera no está en las casas grandes ni en las empresas prósperas, está en las mañanas tranquilas con café, en las risas de los nietos, en poder mirar a tu hija a los ojos y ver que está realmente, genuinamente feliz. Si hay algo que quisiera que esta historia le enseñara a alguien, es esto. Si estás en una situación que te destruye, puedes salir, puede parecer imposible, puede parecer que no tienes recursos, ni apoyo, ni fuerza, pero la tienes, está ahí, enterrada bajo años de dudas y miedos, pero está ahí. Y si conoces a alguien que está sufriendo, no mires hacia otro lado, no pienses que no es tu problema. A veces, todo lo que alguien necesita es que una persona vea, que una persona actúe. Yo pude haber ignorado lo que vi ese día, pude haber pensado que no era mi lugar intervenir, que Brenda era adulta y debía resolver sus propios problemas. Pero algo dentro de mí, ese instinto de madre que nunca muere, me dijo que actuara, y lo hice, y esa decisión, ese momento, cambió todo. No porque yo sea especial, no porque sea heroica, simplemente porque estuve dispuesta a ver la verdad y a hacer lo que fuera necesario para proteger a mi hija. Eso es todo lo que se necesita a veces. Alguien dispuesto a ver, alguien dispuesto a actuar, alguien dispuesto a decir la verdad cuando todos los demás están cómodos con la mentira.
El sol está empezando a ponerse, el cielo está pintado de naranjas y rosas. En unas horas, Brenda vendrá con Elena. Cenaremos juntas, como hacemos todos los domingos, y mientras cocino, mientras veo a mi nieta jugar, mientras escucho a mi hija reír, sabré que cada centavo gastado, cada lágrima derramada, cada momento difícil, valió la pena, porque mi hija está viva, no solo respirando, sino realmente viva, brillando, floreciendo, y eso, al final, es todo lo que una madre puede pedir. Me llamo Dulce Aguilera, tengo 61 años, y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. Pero si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, si le da a una sola madre el valor de actuar, si le muestra a una sola persona que siempre hay salida, que siempre hay esperanza, entonces habrá valido la pena contarla, porque al final no nos llevamos el dinero, no nos llevamos las casas, no nos llevamos los títulos ni las apariencias, nos llevamos el amor que dimos, las vidas que tocamos, las personas que salvamos, y yo salvé a mi hija, y ella, a su manera, me salvó a mí. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día, puede darle a alguien la fuerza que necesita para dar ese primer paso. Que Dios te bendiga, que encuentres el valor que necesitas para elegirte, para salvarte, para brillar. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Hasta la próxima, y que cada día sea una oportunidad para escribir una historia mejor que la de ayer.